Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, quiero compartir con ustedes una mirada detenida sobre 15 cuentos que he leído en distintos momentos y que conforman una pequeña muestra del universo narrativo de Guy de Maupassant. Este análisis, más que una reseña de cada relato, es una forma de recorrer sus obsesiones, sus atmósferas, sus personajes quebrados y sus finales que nos sacuden. Lo que une a estos cuentos no es una línea cronológica ni una temática común, sino la profundidad con que Maupassant logra atravesar la condición humana, ya sea en el delirio, la guerra, el amor, la soledad o la locura. En el cuento Abandonado, la primera punzada viene por el lado del rechazo. La maternidad, lejos de la idealización, se muestra como una herida. Maupassant se adentra sin piedad en el vínculo entre una madre y su hijo, abandonado, revelando el horror de lo cotidiano. Bola de Cebo es quizás uno de sus relatos más conocidos, y con justa razón. Aquí la hipocresía social toma cuerpo en un grupo de viajeros que, ante la adversidad, exponen lo peor de sí. El patriotismo, el clasicismo y el deseo se mezclan en una habitación de hotel donde se revela el verdadero rostro de la cobardía. El Orla abre las puertas a lo fantástico, pero no con monstruos evidentes, sino con la duda. ¿Qué es real? ¿Qué es imaginado? La voz del narrador se fragmenta y con ella también nuestra seguridad. Maupassant nos empuja a convivir con lo invisible. Confesiones de una mujer retoma una perspectiva íntima donde el cuerpo femenino, el deseo y la culpa se entrelazan. La escritura está cargada de tensión contenida, como si cada palabra se eligiera para no decir demasiado y decirlo todo a la vez. En Ahogado, el paisaje tiene un rol central. La muerte aparece con una naturalidad que incomoda, como si siempre hubiera estado allí. Lo tremendo no es la tragedia, sino la indiferencia de quienes la narran. Ayouma se aleja geográficamente, pero no emocionalmente. La relación entre el deseo masculino europeo y la figura de la mujer árabe está cargada de exotismo, dominio y negación. Un cuento que incomoda y que refleja una visión colonial que, aunque crítica, también reproduce. Carta de un loco lleva el hilo de la locura hacia el interior de la conciencia. El lector no sabe si lo que lee es confesión o alucinación, pero lo que queda claro es que la mente humana es terreno minado. El Viejo es uno de esos cuentos donde la vejez se enfrenta a la brutalidad del mundo nuevo. Un personaje que ya no encaja, una ternura que se vuelve trágica. Aquí la guerra pasa por los cuerpos y deja a su paso una tristeza sin nombre. Mademoiselle Fifi retoma el contexto bélico, pero esta vez desde el orgullo nacional y la violencia masculina. La figura de la prostituta toma nuevamente protagonismo y lo que parecía un juego se transforma en ajuste de cuentas. En Las hermanas Rondoli, el amor y el deseo aparecen marcados por la culpa y la decepción. El protagonista se enamora de una y termina obsesionado con la otra. El deseo no sigue reglas lógicas y Maupassant lo sabe. Charlie nos devuelve al exotismo, pero esta vez en clave más nostálgica. Hay una búsqueda de lo perdido, un intento de retener algo que el tiempo ya deshizo. La sensualidad y la pérdida están tejidas en cada línea. Berta es una historia donde lo siniestro aparece desde la infancia. La figura de la niña, el secreto, la culpa. Maupassant desplaza el horror hacia lo doméstico y el efecto es devastador. En Arrepentimiento, el tiempo pasado vuelve como un castigo, el recuerdo de lo no dicho, de lo no hecho. Convierte la vejez en condena. Es un cuento simple, pero con una carga emocional que golpea sin aviso. Aparición juega con el relato sobrenatural, pero también con el remordimiento. El protagonista cree ver algo, pero lo que ve es una culpa encarnada. Una vez más, lo que asusta no es el fantasma, sino lo que uno ha hecho.
Una noche cierra esta selección con una historia donde el horror físico y el horror psicológico se cruzan. La violencia aparece en una escena mínima, pero su eco resuena mucho después de terminado el cuento. En estos 15 cuentos, Maupassant despliega un abanico de estilos y registros, pero lo que se mantiene constante es su capacidad de observar. No hay idealización, no hay consuelo, solo personas empujadas al límite. Los personajes no son héroes ni villanos, son humanos, dudosos, egoístas, a veces tiernos, casi siempre contradictorios. Por eso sus historias nos tocan, porque podríamos ser cualquiera de ellos. El estilo de Maupassant es económico. Cada frase avanza, cada escena tiene un sentido. No hay adornos ni rodeos, pero sí una intensidad contenida que a veces estalla en el final. El cuerpo está siempre presente, el cuerpo deseado, el cuerpo enfermo, el cuerpo muerto. Es a través del cuerpo que se ama, se padece y se muere. La muerte no es excepcional, aparece como parte de la vida, sin sentimentalismo. Lo que duele es cómo los otros reaccionan a ella. La guerra y sus consecuencias están por todos lados, ya sea en forma de soldados, viudas, miedo o silencio. Maupassant vivió una guerra y esa experiencia se filtra en cada relato. El deseo masculino, tan presente en su obra, suele ser egoísta, impulsivo, voraz. Las mujeres, en cambio, aparecen muchas veces como figuras más complejas, más dolientes, más atrapadas. La locura es otra constante. No siempre se dice con ese nombre, pero muchos personajes bordean el delirio, la obsesión, el miedo sin causa. Maupassant no tiene una sola voz narrativa. Cambia el tono, el punto de vista, el ritmo. Cada cuento parece escrito por alguien distinto, pero hay una mirada común que los une. Esa mirada es crítica, lúcida y a veces cruel. No hay redención para sus personajes, pero hay compasión. Lo cotidiano se convierte en escena de revelación. Una casa, un paseo, una carta. Todo puede ser el inicio del derrumbe. Lo fantástico, cuando aparece, no desentona. Al contrario, parece una extensión lógica del mundo interior de los personajes. Estos 15 cuentos son una excelente puerta de entrada a la obra completa de Maupassant. Una obra que, aunque breve, es profunda y perturbadora. No hay moraleja y eso se agradece. Maupassant no escribe para educar, escribe para mostrar, y lo que muestra no siempre gusta. Y sin embargo, cuando se termina de leer cada cuento, algo queda vibrando, como si una verdad incómoda se hubiera instalado. Y eso es lo que hace que queramos seguir leyéndolo. Así finaliza este viaje por 15 cuentos de Guy de Maupassant. Queda claro que su talento para observar, escribir y revelar lo oculto sigue vigente. Leerlo es adentrarse en lo humano sin filtros, y quizás por eso sus cuentos nos siguen acompañando, aunque a veces nos incomoden. Escúchame leer.